Primero que nada, muy buenas tardes, estimados compañeros, profesores y diferentes entidades que están viendo este video. El objetivo de esta es enseñarles y guiarlos con los diferentes temas que vamos a abordar en los diferentes capítulos que se nos asignaron en la consigna número 2 y en la unidad didáctica de violencia social. Antes de iniciar, me gustaría compartirles una frase del autor y ganador del Premio Nobel de la Paz, Eddie Will, del año 2014, y dice así: ante los acontecimientos que estamos viviendo hoy socialmente, tenemos que participar en estos y no quedarnos callados debido a que estos simplemente estimulan al verdugo. Esta frase hace hincapié en los acontecimientos que vive el mundo hoy a nivel global: guerras, pobreza, escasez de alimentos, y realmente es algo preocupante. Hoy nosotros somos los encargados de cambiar ese futuro por venir, alzando nuestra voz, exigiendo nuestros derechos para mantener esa equidad que tanto deseamos, por una mejor vida. Y sin más que decir, iniciemos con el primer tema, que es las estructuras sociales de Costa Rica. En primer lugar, las estructuras sociales son las encargadas de regular la desigualdad, la exclusión y inclusión social para mantener esa estabilidad en el país. No obstante, esta se ha visto realmente afectada por las diferentes variables como lo es la globalización, que esta hoy en día viene a cambiar y a transformar las diferentes reformas que se implementan para combatir la violencia social. Sin embargo, estas que han planteado a lo largo de 15, 20 años, hoy en día están obsoletas debido a que la nueva metodología que implementan los delincuentes para llegar a su objetivo son totalmente nuevas. Ellos buscan formas de renovar sus estrategias para cometer un delito. Un ejemplo clave o un ejemplo también claro que les puedo ofrecer es: una persona aborda a un transeúnte en la calle y esta le arrebata su celular y posteriormente se da la fuga. Solo contamos con dos perspectivas: la perspectiva de las estructuras sociales o la parte psicopedagógica. En el caso de la primera perspectiva, pues esta tendríamos que observar por qué la persona comete estos acontecimientos, si es por necesidad de sobrevivir. Acá entra un punto bastante importante, y es qué pasan con las instituciones. No están entrando en esas poblaciones que realmente necesitan una ayuda para sobrevivir. El caso de ellos es la Defensoría de los Habitantes, la Caja de Seguro Social, ¿verdad? Que consiste o se enfocan en cuidar o minimizar esas poblaciones minoritarias para no llegar al punto de aumentar las oleadas de la violencia. Por otro lado está la perspectiva de la psicopedagogía, que tal vez vemos la perspectiva de por qué el individuo aborda a la víctima, lo agrede, le roba el teléfono y se enfoca en estudiar qué impulso es el que lo lleva a cometer este delito. Tal vez sea un trastorno, depresión, ansiedad, esquizofrenia, entre otros puntos más. Esto no se enfoca en buscar a un culpable, si son estos dos. También de la mano va de que tenemos que tener en cuenta que la historia que ha tenido Costa Rica en su estabilidad demográfica, pues habla bastante, ya que pues esta se ha visto influenciado por el consumismo excesivo y por rasgos neoliberales, estos siendo los encargados de abrir más las brechas de la desigualdad y la exclusión social en nuestra población costarricense. Otro punto que vamos a tocar también es la pobreza. Un dato bastante peculiar es que en la década de los años 60, Costa Rica
presentaba más de un 50% de que su población era pobre, se consideraba pobre, no tenían los recursos necesarios para subsistir o vivían en condiciones de precario, etcétera, etcétera. Sin embargo, durante esas épocas Costa Rica también era un líder de manera ecológica por su estabilidad política, entre otras. Pero a lo largo de esos 30 años, hasta los años 2000, que fue el 2007, que tuvo un punto exponencial, esos índices de pobreza bajaron de manera drástica, de pasar a un 20,3 a bajar a un 16,5 de nivel de pobreza a nivel nacional, algo que es sumamente importante. También de esto va de la mano la desigualdad de ingresos, más de 14 veces a nivel nacional hay personas que ganan más del salario base, dejando una brecha sumamente grande con las personas que apenas ganan lo que es el salario base, demostrando una vez más que hay pocas regulaciones para estabilizar esos puntos vulnerables que hoy enfrenta la población costarricense. Capítulo 2. En este capítulo abordaremos tanto conceptos como definiciones importantes que impactan en nuestra sociedad costarricense, hasta tal punto que normalizamos esto en nuestra vida cotidiana. Uno de estos son los delitos gananciales, que estos mayormente se enfocan en cometer tales acontecimientos con el propósito de recibir una ganancia extra. Podemos mencionar que a partir del año 2008 hubo una alza de la violencia social en Costa Rica de 10 por cada 100.000 habitantes, una tasa de homicidios bastante alta, y ha venido creciendo. Las diferentes regulaciones que han establecido los gobiernos anteriores han quedado algunas propuestas obsoletas por las nuevas metodologías que han implementado las personas para delinquir, etcétera, etcétera. También tenemos pues lo que es el delito instrumental, que es muy diferente a su homólogo que mencionamos hace poco. Este mayormente se enfoca en los intereses personales, en un interés que tenga una persona contra otra. Por ejemplo, un ajuste de cuentas, una venganza por territorio, demás. A diferencia de los demás, este no se enfoca en un impulso creado psicopedagógicamente, no, por el contrario, sino es que nace por una venganza. Por otro lado, no solo estos han venido creciendo a nivel nacional, también tenemos los hurtos, robos, ciberataques, también por último y no menos importante la corrupción. Ese es un punto importante y delicado que se han visto diferentes identidades gubernamentales afectadas por este acontecimiento. El hecho de que haya corrupción en una empresa que ayuda a las personas más necesitadas es algo totalmente nefasto, porque más bien en vez de disminuir las tasas de desigualdad social y exclusión, las aumenta por tener una ganancia totalmente personal. El caso más claro que tenemos todos y conocemos es el caso Cementazo, que una persona por tener exceso de beneficios y tener un buen estatus social aprovechó los beneficios que se le daban en esa empresa para sacar provecho de esa empresa, afectando a familias, a poblaciones y marginándolos, haciendo que esto crezca totalmente exponencialmente. Capítulo número 3. En este conversaremos sobre la desigualdad de géneros y sus discriminaciones, la xenofobia y el racismo. Podemos mencionar que Costa Rica se posiciona como líder en América Latina por sus reformas ecológicas, por sus decisiones también totalmente neutrales políticamente, pero no hay que dejar de lado las reformas que han implementado en los últimos años para reducir esta brecha entre la desigualdad de género.
Hoy por hoy, y en un reciente estudio de la BBC, hecho en Ginebra especialmente en el año 2023, Costa Rica se posiciona en el 14º puesto a nivel mundial con menos desigualdad de género, acompañado de países como Chile en el puesto 27 y también los hermanos nicaragüenses. Estas decisiones que han tomado las distintas instituciones gubernamentales ha colaborado a reducirlo. No obstante, eso no quiere decir que en nuestro día a día veamos casos que denigren a las personas por sus condiciones o rasgos físicos. Hay diferentes estereotipos que se han mantenido a lo largo de las generaciones y uno de ellos es que la mujer no puede desempeñarse en el campo laboral, que debería ser el hombre que la mantenga, o que el hombre no puede llorar. Esos estereotipos vienen de generaciones y somos nosotros los encargados de romper con esos moldes. Por otro lado, también hay empresas totalmente con ideas cerradas que realmente no aceptan a personas con orientaciones sexuales diferentes a las establecidas o las más conocidas como la heterosexualidad o homosexualidad. Indistintamente esto hace realmente generar una brecha totalmente grande y difícil de controlar debido a las diferentes reformas que simplemente afectan a instituciones pues nacionales. El objetivo de esto es realmente no afectar a las transnacionales, que son las principales fuentes de ingresos a la economía costarricense. Por otro lado, podemos también hablar del racismo, pues que ha gobernado Costa Rica en sus distintas décadas y pasos históricos, principalmente en la década de 1930, cuando las transnacionales como Chiquita, Company, etcétera, etcétera, se enfocaban en estar en Costa Rica y contratar a personas africanas, jamaiquinas, por su capacidad de aguantar bajo temperaturas altas. Un ejemplo en la unidad didáctica relata que diferentes vecinos de la provincia de Limón se quejaban con el consejo municipal y con las autoridades de la capital costarricense por el simple hecho de que personas de color tenían su día a día dentro de la provincia. Para ellos la raza superior en ese entonces, que solo debía de vivir en esas fincas, eran los blancos. Y eso generó un asco en generación. Y realmente fue preocupante, pero a lo largo de las décadas en Costa Rica se ha minimizado de manera drástica los índices de racismo. Se puede mencionar que tal vez la creciente ha sido una xenofobia por parte de diferentes nacionalidades dentro de la GAM y fuera de la GAM, por personas que realmente no tienen conocimiento alguno sobre sus raíces. Y lo que hacen es simplemente juzgar por el miedo de que esa persona pueda ser y sea más valioso que esta.